En esta charla, inducción o taller en materia de responsabilidad, del principio de responsabilidad, como bien saben, es uno de los principios más complejos que trae la ley de protección de datos personales, tanto para el sector público como para el sector privado, y que son las mismas reglas, ¿no? Y que adicionalmente, si tenemos contacto, como pasa aquí en Puebla, el contacto con personas que vienen de la Unión Europea, pues nos obliga a, digamos, este marco extraterritorial que tiene el reglamento de la Unión Europea, implementar ciertas medidas en el municipio para poder, dar continuidad y alcances adecuados en el tema de protección de datos personales. Entonces se complica un poco el tema. Y iniciando por favor, he estado viendo que todos tienen experiencia en transparencia y en datos personales. ¿Por qué? Porque la transparencia con el de datos personales va a llegar un momento en que vamos a entrar en conflicto de conocimientos. Entonces, por favor, déjenlo aparte. Hoy, si me permiten, déjenme compartir la pantalla. Iniciando el tema que nos ocupa, que es el principio de responsabilidad, antes de iniciar, quiero poner un pequeño contexto sobre lo que vamos a estar hablando durante este periodo, pero partiendo de un objeto, que ustedes al final de esta charla cuenten con los elementos esenciales que les permitan iniciar el procedimiento de creación de uno de tantas obligaciones que tiene la Ley General de Protección de Datos Personales y las leyes estatales, que es la creación del documento de seguridad. Ojo, no se llama política de privacidad, no se llama de alguna otra forma documento de seguridad. ¿Por qué hago este énfasis? Para poder hacer la distinción con el sector privado. En el sector privado sí se llama política de privacidad y tiene unos tintes distintos a los que estamos acostumbrados en el sector público. Dicho eso, ¿qué estaremos viendo durante este periodo? Incluso ya estoy hablando con Randy y si me permiten, este curso tendrá un to be, continuo, es decir, va a ser un curso largo, el que vamos a tener son conocimientos muy técnicos los que vamos a desarrollar y por lo tanto es que si nos permite el tiempo y las agendas, establecer un espacio un poco más amplio posteriormente para ir desarrollando puntos muy específicos sobre la política o el documento de seguridad. ¿Qué vamos a ver durante este periodo? El piso básico, que son una pequeña introducción, distinciones básicas, que es el principio de calidad y el principio de responsabilidad. ¿Por qué hago énfasis en el principio de calidad? Porque acuérdense que uno de sus componentes habla sobre la temporalidad de conservación de la información. Y partiendo de esta conservación o esta disponibilidad, es que tenemos que empezar a desarrollar también la política del documento de seguridad contemplado en el principio de responsabilidad. Dicho esto, quiero que se quede tatuada esta frase que le da esencia al documento de seguridad. Y esa esencia es darle la posibilidad a todas las personas de, uno, escoger libremente con quien comparten sus datos personales. Y una vez que decidieron compartir sus datos personales y de que ellos puedan decidir qué pueden hacer o qué hacemos nosotros con esta información, nos impone la obligación de honrar la palabra del sujeto obligado que está recolectando ese dato personal. Si no honramos la palabra, nada recolectamos por recolectar datos personales, damos tratamiento por dar tratamiento, pues la finalidad que estamos buscando y la confianza que nos hemos ganado de la sociedad que ha depositado sus datos personales en préstamo, ojo, en préstamo con nosotros, pues queda, digamos, entredicho. Y eso es el alcance fundamental del principio de responsabilidad.
garantizar el cumplimiento de la palabra. Estableciendo este punto básico o digamos, piso mínimo, acuérdense que en nuestro país y el tema de protección de datos personales se encuentra involucrado dos derechos humanos previos, que es el derecho humano a la intimidad y el derecho humano a la privacidad. Todos ellos contemplados en el artículo 16 constitucional, primer párrafo y segundo párrafo, que es el de protección de datos personales. Y estableciendo una definición muy básica o un concepto muy básico de la intimidad, vamos a entenderla como esta facultad que tenemos todos de mantener una esfera, digamos, fuera del escrutinio de la sociedad. Nuestros pensamientos, nuestras ideas en sí. Toda esa información, todos esos datos que están dentro de nosotros, que difícilmente compartimos. Y cuando decidimos compartir la información, se activa un elemento básico, que es el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, el derecho a la intimidad se divide en dos grandes fases. La primera es que nos permitan vivir en paz y en soledad. ¿Cuántos pensamientos, cuántas ideas tienen ustedes que no comparten? Por ejemplo, les duele la cabeza, tienen una enfermedad y tal vez incluso nosotros ni sepamos que tengamos una enfermedad determinada. O, por ejemplo, decir esas personas que son descuidadas, que tienen presencia de un colesterol muy alto o de triglicéridos muy altos y que no lo saben. Pero el simple hecho de no saberlo no quiere decir que no sea un dato personal. Bueno, y ya cuando decidimos compartir la información, es que se activa el derecho a la autodeterminación informativa. Cuando decimos sacar algo de nosotros y compartirlo, por ejemplo, con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo o incluso con nuestro patrón, que vendría siendo el sujeto obligado, o en una red social, ya estamos decidiendo nosotros libremente qué compartimos y qué no compartimos. Claro, se los proporciono con gusto al término de la intervención. Entonces, cuando decidimos compartir esta información, es que se activa el derecho a la autodeterminación informativa. Y al momento de decir sí voy, sí comparto la información, es que se digamos, materializa el derecho a la privacidad. Y el derecho a la privacidad es un conjunto de datos o de información, de facetas, de nada, pero que unidos coherentemente pueden darnos un retrato completo de esa persona. Incluso vean la importancia de este tema, de que al momento, digamos, de las elecciones pasadas en Estados Unidos, Facebook es un cúmulo de ideas, de pensamientos, de fotografías relacionadas con un dato personal que es nuestro nombre de usuario. Pero a través de la inteligencia artificial, a través de motores y conocimientos previos, pudieron segmentar el equipo de campaña, en teoría, del presidente en funciones, pudieron segmentar a la población y dependiendo esta segmentación de la población, iban determinando qué tipo de publicidad de la campaña. Activamos el derecho humano a la privacidad. Y ese derecho humano, ¿qué implica? Una serie de información que se encuentra aislada o ciertas facetas de nuestra personalidad que en sí, por sí solas no dicen nada, pero cuando decidimos compartirlas, digamos, nos pueden dar un perfil completo de nuestra personalidad, que incluso al momento de estar incorporándose o, digamos, haciendo esta unión de información, pueden generar un retrato completo de la personalidad. Les comentaba
espero que me hayan escuchado. Claro ejemplo de esto fue las elecciones pasadas en Estados Unidos, en donde imagino que se acuerdan del tema de Cambridge Analytica, en donde a través de ideas, pensamientos, fotografías que habían sido puestas en el perfil de toda la población norteamericana, esta herramienta de Cambridge Analytica podía segmentar la población, digamos, de Estados Unidos y empezar a darle, digamos, a publicidad relacionada o específica de acuerdo a su perfil, lo que podría haber llevado a influenciar la toma de decisiones. Ahí es tan importante el tema de privacidad, ya que al momento de estar, digamos, haciendo esta hilación de toda esta información, es que puede llegar a meterse en nuestra privacidad, a nuestros pensamientos e influir la forma en que nos desarrollamos típicamente. Y conscientes de el tema, es importante darle una pequeña definición a qué son datos. Es cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. Acuérdense, identificados es cuando tenemos todos los datos para poder decir, ese es Rodrigo Santisteban Maza. Identificable puede ser un dato aislado que por sí solo no nos lleva a decir que ese dato corresponde a Rodrigo, pero que por ese simple hecho no quiere decir que deje de ser un dato personal. En el caso de protección de datos personales, como bien saben, es este derecho que tenemos todos de decidir, conocer y decidir quién, cómo y de qué manera recaban y utilizan nuestros datos personales, y la finalidad última del derecho a la protección de datos personales aquí en México y en cualquier otra parte del mundo es garantizar a todas las personas el control sobre el uso y destino de nuestros datos personales, con la finalidad exclusiva y última de garantizar o evitar el tráfico ilícito de los datos personales, es decir, que no haya un consentimiento o un marco legal que me permita hacer estas remisiones o transferencias de datos, y por lo tanto una vulneración a la esfera de la privacidad y de la intimidad. Y si queremos hacer esto, tenemos que cumplir como sujetos obligados una N cantidad de principios o obligaciones contempladas en la Ley General de Protección de Datos Personales y en las leyes estatales, e incluso el marco normativo internacional, por ejemplo, el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos Personales cuenta con estos principios. Por ejemplo, Argentina también cuenta con estos principios, Canadá, Panamá, Costa Rica, por decir o mencionar, Colombia también, cuentan en su marco normativo prácticamente todos estos principios. Tal vez sus alcances sean iguales a los de nosotros, pero le llaman de otra forma, pero son los mismos alcances. Los principios, como bien saben, se encuentran contemplados en el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales, y los podemos dividir dentro de este gran bloque entre básicos, fundamentales y críticos. Los básicos, y que realmente no nos cuesta mucho cumplirlo, es contar con un marco normativo que nos permita recolectar el dato personal. Por ejemplo, para presentar las unidades de transparencia, para poder recibir una solicitud ARCO, la propia ley me dice, la ley aplicable, la general o la estatal, me dice qué información puedo recolectar y no puedo irme más allá de esta. A lo que me lleva al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, su fin último es evitar o decirnos, a ver, evita caer en la tentación de recolectar más información o más datos personales de los necesarios. ¿Para qué? Para cumplir con la finalidad. Acuérdense, la finalidad es la respuesta a las preguntas: ¿por qué quiero los datos personales y para qué los voy a utilizar?
Lealtad, calidad, información y responsabilidad. Todos estos se encuentran unidos. No los podemos encontrar de manera disociada. Es decir, no puedo decir que nada más voy a cumplir el principio de lealtad. ¿Por qué? El principio de lealtad junto con el de licitud van de la mano. Lealtad, en pocas palabras, vamos a ver más adelante, que es esta posibilidad o obligación que tenemos de tratar los datos personales exclusivamente para la finalidad que fue recolectado y tratarlos una vez que los tenemos en nuestros archivos, en nuestras computadoras, garantizar que esa información no se encuentre dispersa o siendo accedida por personas que no tienen autorización o que no tienen los niveles, o incluso evitar, entre comillas, que una persona que aparentemente no tiene las atribuciones, un servidor público que no tiene atribuciones, pueda retirar de las instalaciones, por ejemplo, una computadora. O me imagino que todos en alguna parte de nuestras instalaciones, en la realidad, digamos, que acabamos de dejar y no en home office, tenemos una impresora. Y muchas ocasiones las impresoras, fotocopiadoras que tenemos en los sujetos obligados no son propias, son arrendadas o que no reciben el mantenimiento directamente por parte del sujeto obligado, sino que el sujeto obligado contrata a un prestador de servicios para que le dé mantenimiento a estas, digamos, instrumentos fotocopiadoras. Pero ¿cuál es la característica y por qué voy a este instrumento? Les pongo un caso que pasó en Chicago, Estados Unidos. El cuerpo de, ¿cómo se llama? De seguridad policiaco que se encargaba de atención de víctimas de violencia sexual y víctimas de trata de menores de edad, tenían en sus instalaciones una serie de fotocopiadoras para digitalizar los expedientes, todo lo que conformaba su día a día. Un día esas fotocopiadoras llegaron a su vida útil y decidieron venderlas. Las venden, hasta ahí va bien el tema, ¿no? Y al momento de que el proveedor, bueno, la persona que compra las fotocopiadoras, lo que hace es, antes de, digamos, revenderlas o desarmarlas, mete una USB en la parte trasera bueno, en la tarjeta o en la memoria de esta fotocopiadora. ¿Qué obtuvo? Obtuvo todos los expedientes de las personas que habían sido ya sea acusadas por un posible delito o que habían sido víctimas de un delito. Evidentemente, hay una violación a la lealtad, en virtud de que el cuerpo policíaco no garantizó la seguridad, no trató los datos personales de manera leal, es decir, no se preocupó por formatear ese equipo de cómputo o esa fotocopiadora antes de venderla. La justificación fue, no sabía que tenía un disco duro esa fotocopiadora y por lo tanto no nos preocupamos de. Pero ya hubo una violación en este tema. Calidad. Acuérdense que el principio de calidad tiene varias facetas. En una primera instancia, la calidad implica que los datos personales, cuando los obtenemos, reúnen ciertas características, que son ciertos, que son verdaderos y que responden a la realidad del titular de los datos personales. Pero este principio de calidad no queda ahí, sino que al momento en que ya están en nuestros archivos y que están bajo una temporalidad dentro de un procedimiento, vamos a llamarlo de esta forma, tienen que seguir manteniendo esta calidad, estas cualidades. Entonces, debemos de tener procedimientos que nos permitan en determinados tiempos actualizar la información. Por ejemplo, me pasó aquí en el Ayuntamiento de Puebla.
había un trabajador que ya llevaba más o menos 25 años laborando dentro de las instalaciones y ahorita venía, bueno, se presenta el fenómeno de COVID-19 y al momento todos nos vamos a hacer un home office, exceptuando las áreas sustantivas del ayuntamiento, pero esta persona no estaba dentro del área sustantiva. Pero era necesario que hiciera X actividad. Entonces, el titular de la secretaría, de la dependencia donde estaba escrita esta persona, le habla al área de recursos humanos y le dice, oye, por favor, yo tengo una dirección, pero me dicen que donde está viviendo ya no es. ¿Tú tienes el dato actualizado? Y la respuesta por parte del área de recursos humanos del ayuntamiento fue, no, no lo tengo actualizado. Y nos dimos cuenta que la última actualización que había tenido ese expediente con respecto a este dato fue hace más de 15 años. Entonces era claramente una violación a el principio de calidad en virtud de que no estaba respondiendo a la realidad del titular de los datos personales. Ya, ahorita estamos haciendo todo el procedimiento para empezar a actualizar no solamente esa información, sino gran parte de lo que tienen, digamos, y dejarlo institucionalizado este proceso de actualización. Principio de información, bien saben, es el aviso de privacidad en cualquiera de sus dos modalidades. El principio de responsabilidad, que es el que vamos a desarrollar un poquito más adelante, y es el que da sustento a la política o el documento de seguridad, junto con toda su extensión y partiendo de la idea que el principio de responsabilidad no solamente es establecer los niveles de seguridad, por decir, sino que es la evidencia, es ese documento que da evidencia del cumplimiento de todos y cada uno de los principios que contempla la ley general o las leyes federales, estatales. Otro de los principios críticos y que pueden poner en riesgo cualquier operación dentro o tratamiento dentro del sujeto obligado es el consentimiento. El consentimiento se encuentra íntimamente relacionado con el principio de licitud. Pero antes de decir cómo se encuentra relacionado, es el principio de consentimiento. Acuérdense, es este acuerdo de voluntades, ¿no? Entre el titular de los datos personales y el sujeto obligado, que previa información, previo conocimiento del tratamiento, el titular decide sí o no entregarnos la información. Y hay dos tipos de consentimiento, el tácito y el expreso. El tácito es el simple hecho de entregarnos el dato personal y empezar el procesamiento o el tratamiento que es necesario para cumplir la finalidad. Y el expreso es cuando dejamos evidencia de ese otorgamiento de consentimiento, ya sea a través de una firma, a través de una huella digital, a través de un usuario, una contraseña en una plataforma digital o una fotografía, etc. ¿Y cuándo se activa o cuándo voy a requerir el consentimiento expreso o cuándo voy a requerir el consentimiento tácito? Como bien saben, hay excepciones al consentimiento tácito y generalmente al consentimiento pronto. Y cuando se activan esta excepción al consentimiento, es porque tenemos un marco normativo, ya sea la Constitución Federal, la estatal, una ley, un reglamento o un lineamiento que me faculta como sujeto obligado a recolectar el dato personal. En términos generales, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando del principio de licitud. Y cuando el principio de licitud, o no encuentro, mejor dicho, un sustento real, un fundamento que no esté tan estirado, digamos, la liga, es que voy a requerir el consentimiento expreso. También recomiendo, por lo menos aquí en el ayuntamiento así lo hemos estado haciendo, que cuando se trata
de datos personales de menores de edad, y más cuando se van a utilizar esta información o los datos personales, las fotografías en específico, para ser publicadas en algún medio de comunicación, ya sea una red social o un medio impreso o de televisión, lo que buscamos siempre es tener el consentimiento expreso de los tutores o de los padres antes de realizar esta actividad. O incluso como pasó ahorita al inicio de la capacitación, si se acuerdan, leyeron el aviso de privacidad que era aplicable a esta actividad. Bueno, también nosotros hacemos eso en los eventos públicos. Antes de que se inicie el acto protocolario, también se da a conocer el aviso de privacidad que va a aplicar en ese momento. Son varias preguntas las que me están haciendo. Si gusta, maestro, las podemos dejar hasta el final. Ok, perfecto. Sigue el desarrollo. Yo se las Ok. Gracias. Bueno, entonces, si no tengo un marco normativo que me permita recolectar, es que voy a aplicar el consentimiento expreso. También cuando estoy enfrente al tratamiento de datos personales de menores de edad, que, como bien saben, son considerados datos personales sensibles, se van a requerir el consentimiento expreso. También en ciertas prácticas o en cierta información es necesario y he recomendado a mis compañeros del ayuntamiento que otorguen o que busquen obtener el consentimiento expreso. Más cuando se trata de, por ejemplo, atención psicológica o cuando se trata de una asesoría jurídica que puedan estar blindando, y más cuando se trata de violencia intrafamiliar o de asistencia. Entonces, se recomienda tener el consentimiento expreso. Dicho esto, entremos a el tema que nos ocupa, el principio de responsabilidad. Bueno, antes. Lealtad, resumiendo, es no usar los datos personales para una finalidad distinta a la señalada en el aviso de privacidad. Garantizar el deber de confidencialidad. Deber de confidencialidad. Es decir, todos los datos que se encuentran, los datos personales que se encuentran dentro de nuestros archivos, por regla general, tienen el carácter, si nos vamos hacia la ley de transparencia, pueden ser clasificados como confidencial. Pero este alcance del principio de lealtad va más allá. Es decir, si bien todos nuestros archivos son públicos, nos dice el deber de confidencialidad que la información debe ser guardada de tal forma y conocida por las personas exclusivamente autorizadas para tal efecto y tratadas por esas personas y no más allá. Imagínense que una compañera del DIF municipal que brinda atención psicológica a una víctima o posible víctima de violencia intrafamiliar o de la Secretaría de Igualdad Sustantiva también brinda una asistencia, digamos, psicológica y decide poner en Facebook: hoy atendí a fulanita de tal por este trastorno, o pobre mujer llamada fulanita de tal que ha sido violentada o que ha recibido golpes o que ha recibido un maltrato psicológico. Pues no sería adecuado. Lo está dando a conocer a terceros y está violentando el deber de confidencialidad o este secreto profesional que debería de estar garantizando por el simple hecho de ser profesionista en ese campo del conocimiento. Es lo mismo. Ahorita, imagínense que en su escritorio dejaron un expediente. Y ese expediente
contiene las escrituras de un proveedor y el poder del representante legal. Lo dejan ahí sobre su escritorio. Y atienden a una persona. Esa persona puede, ustedes se distraen y va o puede conocer el contenido de esa escritura o de ese poder. Entonces ya estamos violentando el deber de confidencialidad y por lo tanto el principio de lealtad. O también pasa, y este es muy común en todos lados, usamos hojas recicladas. Y esas hojas recicladas, imagínense que imprimen una credencial de lector que sale borrosa, la fotografía, y por lo tanto la descartan. Pero como no van a matar una hoja y necesitan imprimir algo que no tiene validez y que es una calidad de borrador, usan esa hoja. Y esa hoja se la pasan a una persona que no debería de conocer la credencial del lector. Pues ahí se está violentando el deber de confidencialidad y por lo tanto el principio de lealtad. Los datos personales, principio de calidad. Los datos personales obtenidos directamente se consideran que reúnen todos los requisitos. ¿Cuáles son? Que se encuentran actualizados, que son exactos, completos y correctos. Y la ley nos obliga que una vez que están en nuestros archivos, garantizar que esos datos sigan siendo o sigan manteniéndose actualizados, exactos, completos y correctos. Y un dato personal, vuelvo a insistir, es cualquier información relativa a una persona identificada o identificable. Entre ellos tenemos, por ejemplo, identificados los nombres, las actas de nacimiento, la credencial de lector, la cartilla militar, el pasaporte, la visa. En el mundo electrónico tenemos otro mundo de datos personales, como podría ser los seudónimos, que podría ser la IP de la computadora, que podría ser un usuario, que podría ser una contraseña, incluso la MAC address, la tarjeta que gobierna la computadora, qué tipo de proveedor tengo de internet, qué tipo de banco utilizo típicamente para guardar el dinero, para recibir la nómina o una tarjeta de crédito, en dónde está, qué color tiene la tarjeta. Todo eso son datos personales. O incluso un simple número, por ejemplo, podría ser el número de empleado o el número de catastro. Bueno, son datos que solitos no van a decir nada y por lo tanto van a entrar en el mundo de los identificables. Pero al momento de unirlos coherentemente con las bases de datos que tenemos como sujeto obligado, pues vamos a poder determinar y a darle el retrato completo a esa personalidad. Igual pasa con los seudónimos. De manera aislada no dice nada, pero digamos que pasa muy común en estas solicitudes de fuego amigo que le llaman en materia de transparencia, que son hechas por trabajadores o compañeros que se sintieron molestos con alguna actividad o etc. Pues hacen la solicitud de manera seudónima o ponen un tweet de manera seudónima o anónima a través de un seudónimo, pero la redacción no cambia. Y por lo tanto, con esa redacción y ese seudónimo, podemos identificar con otros datos personales quién es la persona que está haciendo esa solicitud o que puso ese comentario en una red social. El principio de responsabilidad, su elemento muy básico, es un elemento muy, muy básico, una definición sumamente básica. El principio es garantizar la protección de los datos personales que se nos han sido confiados. Literal, garantizar la protección de los datos personales que han sido confiados. Pero las consecuencias o los alcances de este principio son muchísimo mayores. Veamos el siguiente video. Espero que lo puedan escuchar y ver. Ok. Bueno, les comento qué dice este video. El año pasado, por ahí de febrero, septiembre del año pasado, casi un año, Scotiabank cometió un gran error
Scotiabank México, que afectó no solamente a México, sino que afectó prácticamente a toda Latinoamérica que tiene o en donde hay sucursales de este banco. ¿Qué error cometió? Publicó digamos, en un repositorio de conocimiento, llámese similar, por ejemplo, a la plataforma que nos dice quién es el dueño del dominio, por ejemplo, Whois, hay una similar que nos da el código o los códigos de acceso o de cómo fue construida una plataforma, una aplicación. El proveedor de Scotiabank que está diseñando una herramienta para este banco y que tendría claro, les comparto la liga, incluso al momento de que les mande el video, se va a ir con todo, en la presentación, se va a ir con todo el tema. En ese momento, lo que pasó fue que este proveedor que está diseñando esta aplicación publica el código completo de la aplicación. ¿Y cuál era la capacidad de esta aplicación o este código? Es que dio acceso no solamente a quien era cuentaviente de este banco, sino que también los que usan la banca en línea o las aplicaciones de propio Scotiabank Móvil, les dio acceso al usuario y a la contraseña y al token. Incluso al token, saben que es esta herramienta que va cambiando periódicamente la numeración o el código alfanumérico, pues también iba cambiando, digamos, a través de este código, se iba actualizando esa información. ¿Qué pasó ahí? Fue una violación al principio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque Scotiabank no garantizó que su proveedor no hiciera eso. Y que adicionalmente el proveedor de este servicio, que es externo, valga la redundancia, es una persona externa al banco, liberó información que él no debería de tener conocimiento, pero que al momento de estar desarrollando el código pudo acceder. Ahí está digamos, uno de los alcances de la posible violación al principio de responsabilidad. Otra violación típica del principio de responsabilidad es cuando una persona o, digamos, institución pública o sujeto obligado no saben cómo obtienen el dato personal. Bueno, no saben en qué ventanilla, vamos a ponerlo de esta forma, lo reciben. Tal vez sí sepan en qué ventanilla lo reciban, pero no conocen qué pasa o cuál es la herramienta tecnológica o física que se utiliza para trasladar esa información que llegó a esa ventanilla a el servidor público que va a dar tratamiento. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por cuántas manos pasó esta información? O otra violación típica que nos llevó a muchos sujetos obligados a violentar el principio de responsabilidad de manera indirecta fue el caso de el SPEI. ¿Se acuerdan que también el año pasado se trastocó la posibilidad de hacer una transferencia de inmediato a otro banco? Incluso a muchas ocasiones, incluso a un servidor, me pasó que hacía transferencia y nunca llegaron a el responsable. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Si se acuerdan, también en ese momento, cuando se da a conocer esta brecha de seguridad que tiene el Banco de México, era fecha de pago. ¿Y qué bancos fueron afectados? Banorte, que es el banco con más o menos el 75% de cuyos clientes o que tiene el mercado del sector público, vamos a decirlo, y Banamex, que tiene otro, que no es Banamex, Bancomer, que tiene como el 15% o 10% de ese mercado y el 5% era otra institución. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que al momento de que esa persona que decía por parte del sujeto, haz la expresión de la nómina,
El Banco de México recibía, o el banco le decía, nuestro banco le decía al Banco de México, pues manda la información en esta interconexión de servidores. Y en ocasiones o no llegaba ese dinero, era desviado para otro lado, o eran alteradas las cuentas clave, o era duplicada el traspaso o la cantidad de dinero que estaba traspasando. Eso también es una violación al principio de responsabilidad. En resumen, podemos decir que el principio de responsabilidad nos obliga a adoptar todas las medidas de seguridad para garantizar el tratamiento de los datos personales y disminuir la posibilidad de una brecha de seguridad. ¿Qué es una brecha de seguridad? Es digamos, tratamiento irregular que pudiera estar sucediendo dentro de la vida útil del dato personal dentro del sujeto obligado. Cualquier irregularidad se va a considerar una brecha de seguridad. Ejemplo, la mayoría de las computadoras que tiene la administración pública, dependiendo de los sectores, pero si el programador o el área de sistemas no le da la importancia a la computadora de una secretaria, por decir, o del oficial que está dentro del área de recepción a la entrada del inmueble, no la programa para que se suspenda automáticamente la computadora después de 5 minutos de inactividad, por decir, se queda libre. ¿Y qué pasa si esta persona se mueve de su escritorio y no es cuidadosa? Y va al baño, va a comer, etc. Deja abierta la computadora. Al momento de tener acceso esa computadora a la red, a pesar de que no haya nada dentro de ese ordenador que pudiera poner en riesgo aparentemente la seguridad o los datos personales, pues por el simple hecho de estar interconectada a la red, una persona con conocimientos puede acceder a las redes o a la información que se encuentra dentro de los servidores o dentro de una computadora. Entonces, lo que nos dice este principio es que hay que evitar a toda costa las brechas de seguridad. Ojo, no vamos a poder en la historia de la humanidad y en la actualidad a llegar a un riesgo cero. Es decir, que existan las cero posibilidades de que se presente un tratamiento irregular o una posible fuga de información de nuestros archivos. Es imposible. Ni la tecnología que tenemos al día de hoy es 100% perfecta y mucho menos las personas que lo manejamos somos personas 100% perfectas. Entonces siempre va a haber un grado de posibilidad de que se dé esta brecha de seguridad. Pero lo que nos dice el principio de responsabilidad es vamos a disminuirlo a un factor o a un riesgo que estoy dispuesto a cumplir. Ok, entonces, ¿qué implica el principio de responsabilidad? Entre tantos, nos dice, a ver, tú sujeto obligado debes de contar con recursos financieros. La ley de protección de datos personales, quien les diga que no tiene costo, les está mintiendo. Tiene costo. Algunos son indirectos, que ya ese sujeto obligado lo absorbió desde hace mucho. Perdón. El tema, entonces, quien les diga que la ley es barata, no es barata. Sí tenemos que hacer ciertas inversiones, incluso, por ejemplo, yo ahorita en el ayuntamiento, en la coordinación general, por el tipo de información que manejo, ya que no solamente me dedico al tema de tratamiento de las solicitudes de acceso a la información y las solicitudes ARCO, sino que adicionalmente me confirieron hace un mes y medio todo el tema de anticorrupción en el ayuntamiento, más, digamos, el papel de oficial de datos personales, pues hace que las instalaciones que tengo actualmente no sean las adecuadas para garantizar la seguridad
que me está obligando a rentar o me está obligando a que yo rente un inmueble que tenga seguridad tanto física, en este caso, de física de los archivos y de la información que estoy custodiando. Y por lo tanto, ahí va un costo, más toda la seguridad tecnológica que debe estar involucrada dentro de este tipo de información. También nos obliga a elaborar programas y políticas. Programas de capacitación, por ejemplo. Políticas de actualización de la información, del cumplimiento del principio de calidad, por mencionar. Establecer. ¿Qué voy a establecer? Procedimientos de atención de dudas de dos grandes sectores. Atención de dudas de mis compañeros, de los servidores públicos que están involucrados en el tratamiento de los datos personales, pero también de las dudas que pudiera tener el titular de los datos personales. También me obliga a establecer procedimientos de adopción de los principios. ¿De cuáles? De todos los que hemos visto anteriormente. Todos tienen una metodología para ser cumplidos, que vamos a ver un poquito más adelante. La política de privacidad por diseño y por defecto. ¿Qué es una política por diseño? Voy a iniciar, por ejemplo, un nuevo procedimiento, voy a inventar, voy a poner cámaras de seguridad en todo el ayuntamiento y que tenga capacidad de reconocimiento facial, que tenga capacidad estas cámaras de reconocimiento de voz y adicionalmente estas cámaras van a estar interconectadas con las bases de datos de seguridad pública y de la federación. Bueno, lo puedo hacer. La ley de protección, la ley para cumplir el principio de licitud me dice que debo tener un marco normativo. Hay una de tantas obligaciones que tiene el ayuntamiento es garantizar la seguridad. Bueno, ahí está cumplido. Pero lo que me dice el principio, la política de privacidad por diseño, es que desde el origen, desde antes de iniciar el procedimiento de contratación de este proveedor que va a dar este servicio, de las cámaras, de interconexión de las bases de datos, etc., tiene que ir pensándose desde el punto de vista de datos personales y evitar recolectar más datos de los necesarios. Y adicionalmente, por defecto, todos los sistemas de cómputo, todos los sistemas o conjunto de archivos van a tener el mismo nivel de seguridad. En términos generales, es el alcance del principio de diseño y privacidad por diseño y por defecto. Pero adicionalmente, me dice este principio que para poderlo cumplir, debo tener un procedimiento de supervisión y de capacitación. ¿Supervisión de qué? De todos los puntos anteriores. De cómo se está cumpliendo, hacia dónde va. ¿Hay desviaciones del cumplimiento de los procedimientos o no hay desviaciones? ¿Tengo que hacer ajustes o no tengo que hacer ajustes en los niveles de seguridad? Y adicionalmente, debo de capacitar de manera permanente a todos los servidores públicos. Algunos se van a quedar con una capacitación generalizada. ¿Qué es un dato personal? ¿Qué es ejemplos de sensibilización, etc.? Pero también debe ser focalizada. Y dependiendo el grupo o el sector del sujeto obligado, deberá recibir una capacitación específica. Por ejemplo, esas áreas de las dependencias que se dedican a la selección y reclutamiento o se dedican a todo el tema de recursos humanos, pues se necesita una capacitación especializada para el tema de selección y reclutamiento. Una capacitación especializada para el manejo de la nómina y del timbrado de esta. ¿Por qué? ¿Desde qué punto de vista, perdón? Es desde el punto de vista de datos personales.
y de los alcances de la materia de privacidad. Entre más sensibilizadas estén las personas o los servidores públicos en el manejo de los datos personales, es que también vamos a ir disminuyendo la posibilidad de que se presente esta brecha de seguridad. Ok. Como les comentaba, ¿qué implica el principio de responsabilidad? Implica adoptar e implementar las medidas físicas y tecnológicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que se nos han sido confiados, que ese titular nos proporcionó en calidad de préstamo. Ojo, préstamo. No somos dueños de esa información. Imagínense que si entramos en ese concepto de que el simple hecho de que esa persona, por entregarme su nombre, yo me vuelvo dueño, pues esa persona automáticamente deja de existir, deja de tener uno de sus derechos humanos, que es el derecho a la intimidad, a la identidad. Pues bueno, estamos en calidad de préstamo de esa información. Y si voy a hacer una transferencia de datos personales o una remisión de datos personales a nivel nacional o a nivel internacional o dentro del sujeto obligado, pues debo de garantizar que el receptor cumpla con los mínimos de seguridad que yo estoy implementando o que tengo, porque en una primera instancia, acuérdense quién es el responsable. El responsable somos nosotros y no es a quien le comuniqué el dato personal. Adicionalmente, ¿cómo cumplo todo esto? Implementando, vuelvo a insistir, las medidas de seguridad, implementando una política de gestión y de tratamiento de datos personales, estableciendo funciones y obligaciones de manera específica para cada una de las personas o de los servidores públicos que intervienen en el tratamiento, levantando un inventario de datos personales, analizando el riesgo, el análisis de brecha, es decir, cuáles son los niveles de seguridad que tengo ahorita vigentes dentro de ese sujeto obligado y cómo se encuentran, es decir, tal vez mi antivirus no se encuentra actualizado. Tal vez esa gaveta en donde guardo los datos personales no tiene chapa para asegurar el expediente, pero esa gaveta adicionalmente se encuentra muy cerca del acceso a la oficina. Bueno, ahí mi brecha, la posibilidad de que se cumpla o que se materialice una fuga de información es elevado. ¿Cómo la voy a disminuir? Tal vez no tengo recursos ahorita para comprar una nueva gaveta que reúna, tal vez que se le pueda poner una chapa o que se le pueda poner una combinación, clave de combinación. Bueno, ¿qué puedo hacer para disminuirla? Mover el archivero del lugar y ponerlo en una zona en donde esté en una constante vigilancia de mis compañeros. Adicionalmente, no es solamente detectar cómo están dónde pueden estar dándose estas brechas de seguridad, sino que ya que disminuía esta posibilidad de riesgo, pues debo de tener un plan de trabajo, no solamente para ver cómo voy a cumplir con cómo voy a disminuir estos riesgos, pero adicionalmente para mantenerlo, ese nivel de riesgo que he determinado aceptable. Monitorear, ¿qué voy a monitorear? El tratamiento de los datos personales. Y como les comentaba, voy a capacitar, tanto focalizada como capacitación general. Y todo esto se materializa o debe estar encontrándose en el documento de seguridad. La suma de todos estos, de las evidencias de la política de gestión, de cómo voy a cumplir los principios, de las funciones y obligaciones, el inventario, el análisis de riesgo, el análisis de brecha, el procedimiento de monitoreo y las capacitaciones, los resultados de las capacitaciones deben de estar incorporados en los documentos de seguridad. Ok.
y cómo voy a hacer o qué voy a entender por el inventario, o mejor dicho, antes de entrar al inventario de datos. Antes les decía, me regreso a la lámina anterior, debo de tener una política de tratamiento de datos personales. ¿Cómo voy a establecer una política de tratamiento? Necesito conocer cuál es el ciclo vital del dato personal dentro del sujeto obligado. ¿Y cómo lo construyo? Debo determinar cómo se recolecta el dato personal. ¿Lo obtengo de manera directa o indirecta? Si es directa, por ejemplo, vienen a pagar un servicio o recibo una solicitud de acceso a la información. Bueno, aparentemente lo estoy recibiendo de manera directa. Pero si es de manera indirecta, por ejemplo, tengo un community manager dentro de que maneja las redes sociales del sujeto obligado y esa persona empieza a analizar cómo se comporta un comentario, una fotografía, un tweet dentro de esa red social. Bueno, es él o ella está obteniendo datos de manera indirecta. Puede estar perfilando a los usuarios o que nos están siguiendo o que nos están haciendo comentarios negativos o comentarios positivos. Bueno, debo detectar cómo obtengo el dato personal. Ya que detecté cómo obtuve los datos personales, debo determinar previamente el aviso de privacidad. Debo de estar señalando cuál es la finalidad, cómo se cumple el principio de licitud y cómo obtengo el consentimiento. Ya tengo la fase de recolección. Voy a clasificarlos. ¿Qué voy a clasificar? Voy a clasificar qué tipo de datos personales tengo, qué estoy obteniendo, datos personales identificativos, patrimoniales, electrónicos, de salud, etc. Claro ejemplo, de salud, y que ahorita debemos estar trabajando todos los sujetos obligados. Por regla general, y creo que ya se está institucionalizando en todos los sujetos obligados, que ya regresamos a una realidad determinada. Por lo menos aquí en Puebla, se ha determinado por elementos de protección civil, las autoridades de salud, de tomar la temperatura. Bueno, ahí estoy obteniendo un dato personal. ¿Cómo lo obtengo? Primera fase, directamente del visitante o de ese servidor público. ¿Qué dato personal estoy obteniendo? La temperatura. Posiblemente obtenga en una lista el nombre de la persona. Bueno, entonces tengo un dato identificativo y tengo un dato de salud. Ya los clasifiqué. Ahora ya los clasifico. ¿Cómo lo voy a comunicar al área receptora? Bueno, al área que se va a encargar de darle tratamiento a esta información. ¿Qué va a hacer esa área? Todo el procedimiento interno que se lleva a cabo para dar el tratamiento del dato personal. Hasta el punto de decir, ya no me es útil el dato personal, ya cumplió su finalidad. Bueno, nosotros no podemos destruir de manera inmediata. Tenemos que cumplir con la ley de archivos aplicable, la general o la estatal. Y términos generales me dice, si ya el archivo no es útil en la fase ya no es en el archivo de trámite, hay que mandarlo al archivo de concentración. El archivo de concentración, ¿qué va a hacer con esta información? ¿En dónde se va a resguardar? ¿Cómo se va a ir del punto A al punto B? Esas cajas. Hay que tener el inventario de lo que estoy mandando. Ya que tengo esto, por regla general, un dato personal nunca va a pasar al archivo histórico.
¿Por qué? Porque estaríamos violentando el deber de confidencialidad. También podríamos estar violentando la ley de transparencia aplicable, en específico a si fue clasificada como confidencial. Ok. Si ya no lo voy a pasar al archivo histórico, ¿cómo lo voy a dar de baja? Voy a contratar una empresa o va a ser una destrucción en situ. En sí, ¿cuál es el procedimiento de dar de baja el archivo? Pero eso es en el mundo físico. ¿Pero qué pasa con el equipo de cómputo? Igual, si ese equipo de cómputo ya cumplió su vida útil, pues no es solamente decirle, hacer el procedimiento de desincorporación del bien mueble, del sujeto obligado, sino que previamente a este procedimiento de desincorporación, pues, uno, determinar, ¿ese equipo de cómputo es útil o puede ser reutilizado para otra institución o tal vez una escuela? Si la respuesta es sí, pues el área de tecnologías debe estar haciendo todo un procedimiento para garantizar que el borrado del disco duro sea tal que se dificulte la destrucción, la recuperación de la información. O, en su caso, decirle a el área de recursos, área de tecnologías del sujeto obligado, esa computadora ya no es útil. Ok, ya no puedo incluso darla a una escuela para que los niños estén trabajando. Pues, ¿qué va a pasar ahí? El área de tecnologías tendrá que desarmar la computadora, quitar el disco duro, perdón, quitar el disco duro y resguardarlo o destruirlo mecánicamente o rudimentariamente, como me gusta decirlo, es decir, con un imán de los industriales o, en su defecto, un martillo y destruir, triturar el disco. Y es lo mismo que pasa con la misma recomendación con estos dispositivos USB, discos duros externos, los CDs o los DVDs que contienen y almacenan datos personales y que no son útiles, que ya terminaron de su vigencia, pues hay que romperlos. Ok, eso está dentro del mundo del tratamiento. Incluso dentro del mundo del tratamiento, debemos estar viendo la posibilidad de cómo voy a cumplir el principio de calidad. Cada cuándo voy a actualizar los datos personales, cómo voy a garantizar que esos datos personales sigan reuniendo esas cualidades. Pero, ojo, el tratamiento que haga esa unidad administrativa debe estar sujeto a un manual de procedimientos o alineamientos, reglamentos, etc. Si está así y es claro ese manual o esa normatividad, también nos ayuda a cumplir el principio de licitud. Y dentro de esta, antes de continuar, ¿se acuerdan que les hablaba cuando estábamos hablando del principio de lealtad? Estaba un componente que era el deber de confidencialidad. En teoría, todas las personas que intervienen en el tratamiento del dato personal deben estar sujetas o nosotros como sujetos obligados debemos de tener un mecanismo interno que nos permita garantizar que ese servidor público va a cumplir el deber de confidencialidad, ya sea a través de convenios, tal vez en los manuales de organización o de perfiles de puestos, ahí se ponga o se incorpore el deber de guardar, digamos, con sigilo de los datos personales que está conociendo. Continuando. No es solamente cumplir con todo lo que hemos hablado anteriormente. Tenemos que identificar la amenaza. ¿Qué tipo de amenazas podemos estar presentes o van a estar presentes en todos los sujetos obligados? Acceso ilegítimo del dato personal o de las bases de datos o de los archivos.
Modificación no autorizada. Eliminación de los datos personales. Ya que identifiqué la amenaza, que son estos tres grandes rubros, y se dan cuenta, aquí le estoy diciendo eliminación de datos, entre comillas, disponibilidad. El de disponible es un componente, el deber de disponibilidad es un componente del deber de confidencialidad y de responsabilidad. También modificación autorizada es la integridad. También es un componente del principio de calidad. Acceso ilegítimo es el deber de confidencialidad. Adicionalmente, les pido una disculpa, pensé que se iba mejor, se iba a ver mejor en este punto. La evaluación de riesgo implica valorar el impacto que tendría si se materializa esta amenaza y qué tan posible es que se materialice esta amenaza. Perdón. Ya que identifiqué y determiné la posibilidad de que suceda esta irregularidad, esta amenaza, hay que tratarlo. ¿Qué implica tratar? Implica establecer todo un procedimiento interno que me lleve a la posibilidad de disminuir el riesgo que tengo vigente ahorita a un riesgo tolerable. Es decir, estoy dispuesto a correr esta posibilidad. Vuelvo al ejemplo que les acabo de comentar, la Coordinación General de Transparencia de las oficinas que estoy yo actualmente ocupando. El riesgo que me presentan no es el que yo estoy dispuesto a correr como sujeto obligado. Por lo tanto, tengo que disminuirlo. Y si lo voy a disminuir, ¿qué voy a hacer? En una primera instancia, me tengo que cambiar de instalaciones. ¿Hay un riesgo inherente ahí? Sí, que es garantizar que del traslado del punto A al punto B no se pierda información, que no sea accesada por una persona que no esté autorizada, por ejemplo, de las personas que nos van a ayudar a cambiarnos. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, la información sensible que estamos manejando no va a ir en mudanza. Se va a trasladar bajo el resguardo de cada uno de los responsables o de las personas que me están ayudando, mis compañeros. ¿Y cómo se van a trasladar? Pues a través de, en algunos puntos, llegar hasta el punto de estas cajas fuertes que manejan los bancos portátiles, que traen, es una tabla grandota, donde podemos guardar documentos a través de combinación de llaves, podamos trasladarla. En otras ocasiones va a ser el traslado de los equipos de cómputo. Los equipos de cómputo se van a trasladar físicamente bajo el resguardo de este servidor público. Y en otros, si son información inocua, pues sí podrían ser trasladadas a través del camión de mudanza. Todo esto, como verán, es la punta del iceberg de cómo cumplir el deber, el principio de responsabilidad. Si fallo el principio de información, pues he de fallar o estoy fallando en el cumplimiento del principio de responsabilidad. Todos son una suma que nos van a ayudar a cumplir este principio de responsabilidad. En las siguientes sesiones vamos a ir profundizando el cómo. Vamos a estar, ¿cómo se llama? O cómo pueden ustedes estar desarrollando todo este documento de seguridad. Pero antes de esa fase, vamos a ver qué es la gestión de riesgos. Para poder determinar los tres riesgos que hemos analizado previamente y que están contemplados en la Ley General de Protección de Datos Personales y en los lineamientos que ha sacado el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, primero, debo tener una política de gestión centrada en lugar en el que se ocurre el tratamiento
y en el ciclo vital de los datos personales. Debo de tener claramente determinada cuáles son las funciones y obligaciones de las personas que están involucradas en el tratamiento. Debo de tener el inventario de los datos personales y de los sistemas en donde se está dando tratamiento, ya sea un Office, ya sea un SAP o cualquier otra tecnología que estemos implementando para cumplir o procesar la información. El inventario es típicamente determinar si en el aviso de privacidad estoy diciendo que recolecto nombres y mi público o nuestra población, por ejemplo, de un programa social es de 1000 beneficiarios, pues en teoría debo de tener 1000 nombres, 1000 domicilios, 1000 datos de tipo patrimonial. Eso es el inventario, determinar de cada uno de los tipos de datos personales que tengo y que avisé en el aviso de privacidad, cuántos tengo y en dónde se encuentran almacenados. Análisis de riesgo. Ya que determiné que tengo 1000 datos de tipo identificativos, ¿en dónde están resguardados? ¿Cuál es la posibilidad de que suceda una amenaza? Ya que determiné la posibilidad de la amenaza, ¿qué posibilidades tengo que ocurra esto? Es decir, la brecha de seguridad. Ya que tengo ya tengo detectado todo esto de una manera esquemática, debo determinar cuál es el procedimiento y el plan de trabajo para disminuir y llevar esa posibilidad de que suceda esa brecha a un nivel tolerable. Y a la par, debo de tener un procedimiento de capacitación focalizada ¿sobre qué? Sobre todos estos elementos. Y ya que estoy capacitando, debo de tener un procedimiento que me permita supervisar que no haya ninguna variación en estas actividades. Concluyendo, el documento de seguridad es la suma de todos estos elementos, pero va a tener apartados específicos. El primero, se recomienda que tenga el nombre del responsable. Antes de, ¿cuántos documentos de seguridad debe haber? En teoría, por sujeto obligado. No está bien definido ni por en este caso por el INAI o el Sistema Nacional. La recomendación es, por cuanto en lo que estamos aplicando aquí en Puebla, en el ayuntamiento, es por sujeto obligado y hemos partido de las finalidades plasmadas en los avisos de privacidad. Si son finalidades similares y que está dentro del mismo sujeto obligado, será un solo documento de seguridad. Pero si las finalidades no se comparten por aviso de privacidad, pues por N cantidad de avisos de privacidad que existan, va a haber N cantidad de documentos de seguridad. Y cada uno va a estar conformado por esos apartados. El nombre del responsable, en dónde se encuentra físicamente, el domicilio, la georreferencia. ¿Georreferencia de qué? No solamente de las instalaciones del sujeto obligado, sino de dónde se encuentra ese equipo de cómputo que me está ayudando a, digamos, dar tratamiento de los archivos donde están siendo almacenados, en el archivo de trámite, el de concentración y, si es que llega a pasar, los históricos. Inventario de los datos personales, el inventario de todos los sistemas. Vuelvo a señalar sistemas que vamos a entender, equipos de cómputo, software, en donde que estamos empleando para cumplir. Incluso aquí, en este punto de inventarios de software, si es que va ahí, tenemos que estar incorporando, o se recomienda que se incorpore, los números de licencia de y la periodicidad o la vigencia de la misma. El inventario de los sistemas. Funciones y obligaciones. ¿De quiénes? De todos los servidores públicos que intervienen en el tratamiento. El análisis de riesgo, el análisis de brecha, el plan de trabajo, los mecanismos de monitoreo que hemos hablado previamente, los programas de capacitación y como anexo, las evidencias internas
que nos vaya dando el área de capacitación o al proveedor de cómo se está capacitando, las listas de asistencia, el material que estamos utilizando, evidencia fotográfica, etc. En sí, todo lo que nos ayude paralelamente a cumplir con nuestro PBR. Con esto, doy por terminada esta gran primer bloque de la inducción al principio de responsabilidad, y como nos había comentado previamente, me pongo en contacto con el personal del instituto para agendar en breve la fase técnica, es decir, los formatos que por lo menos aquí en el Ayuntamiento del Municipio de Puebla estamos implementando para diseñar el documento de seguridad y estar estableciendo todas estas políticas que les había comentado. Les dejo también mis datos en pantalla, en específico mi Twitter, es en donde me pueden localizar, y sobre todo si me mandan un mensajito de SLRS Masa, me mandan un mensaje y con mucho gusto les contesto.